Bienvenidos a un episodio más del oficio de ser estudiante. En esta ocasión me gustaría que habláramos sobre la inteligencia. Es un tema casi diría central en los estudios superiores porque aparece como una pregunta recurrente, ¿no? ¿Soy suficientemente inteligente para estudiar esta carrera? ¿Y qué significa ser inteligente? Antiguamente, la inteligencia era considerada solo como la capacidad de resolución lógico-matemática. De hecho, durante mucho tiempo se aplicaban test de inteligencia. No digo que se hayan dejado de aplicar, pero antiguamente se usaba y hasta no hace tanto tiempo como la única manera de pensar la inteligencia. Test, por otro lado, muy sesgados porque responden siempre a una cuestión cultural. No es lo mismo que hagamos un test de inteligencia que incluyen una serie de preguntas o de resoluciones en una persona que tiene acceso a la cultura que una persona que no la tenga, o que pensemos en un test de inteligencia en alguien europeo que en alguien de un país africano, por ejemplo, o latinoamericano. Con el tiempo, los tests se empezaron a poner en duda y para colmo hubo nuevos paradigmas en torno a estos conceptos de la inteligencia. Gardner nos regala entonces la idea de inteligencias múltiples, que es la idea en la que estamos parados actualmente. No existe una forma solamente de inteligencia. No es la inteligencia lógico-matemática la única importante a la hora de enfrentar situaciones, problemas, carreras, estudios, etc. Este autor nos habla de las inteligencias múltiples desagregadas en diferentes maneras. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas tenemos diferentes tipos de inteligencia, donde unas predominan sobre otras. Una es la inteligencia lingüística verbal. Esa inteligencia nos habla de la capacidad de hablar, de comunicarnos, la facilidad de palabra. Después tenemos la inteligencia lógico-matemática. A esta ya la conocemos, ¿no? La capacidad de resolución, de pensar la realidad desde una mirada lógica. Después tenemos la visual espacial, una inteligencia que nos permite la ubicación y la relación con el espacio. Por ejemplo, personas que son buenas para el diseño, para la ubicación, para la arquitectura, también para el arte. Después tenemos la inteligencia corporal kinestésica, personas que son muy habilidosas con su cuerpo, deportistas, por ejemplo, bailarines. Después tenemos la inteligencia musical auditiva, una inteligencia que nos permite, por ejemplo, llevarnos muy bien con la música, también con los idiomas, aprender de oído, o sea, interpretar la realidad desde un registro auditivo. Después tenemos la inteligencia intrapersonal, que es esa capacidad que tenemos las personas para conocernos a nosotros mismos y para vincularnos con nosotros mismos de una manera integral, diríamos. Después está la inteligencia interpersonal, que tiene que ver con esa capacidad de vincularnos con otros, de empatizar con otros, de comunicarnos con otros. Bueno, como ven, acá tenemos posibilidades de actividades, por ejemplo, el periodismo, la comunicación. También podríamos tener terapeutas. Después tenemos la inteligencia naturalista, que es un tipo de inteligencia que nos habla de la manera de vincularnos con el mundo natural. Acá tenemos a científicos,
pero también a las personas que se ubican, a las personas que se comunican con la naturaleza. Él después habló de una inteligencia más, que sería la existencial, que tiene que ver con esta capacidad de trascendencia, ¿no? De mirar la realidad desde otro lugar más allá de la conexión con el mundo 3D. Y más me interesa en particular, además de esta caracterización de Gardner, de inteligencias múltiples, que ya de por sí es muy interesante, porque las personas, como decíamos antes, tenemos todos estos tipos de inteligencia, pero no en la misma proporción. Cuando nosotros escuchamos la forma en que nos comunicamos con el mundo y no vamos en contra de esta naturaleza, seguramente la vamos a pasar mejor. Por otro lado, podemos hablar de otro concepto muy interesante en relación a la inteligencia que nos trae Goleman, que es el de la inteligencia emocional. En mi experiencia, la inteligencia emocional es una condición muy importante para poder lograr mayor bienestar y mayor éxito en la vida. La inteligencia emocional nos demuestra que no es suficiente con pensar rápido, entender todo, ser bueno haciendo cálculos o manejando autores. La inteligencia emocional nos habla sobre la importancia que tienen otras habilidades. Goleman nos habla de 5 componentes en la inteligencia emocional. Uno de ellos es el autoconocimiento, que sería esta capacidad y esta intención de saber de mí mismo, cómo respondo a las cosas, qué cosas me molestan, qué cosas me gustan, cuáles son mis habilidades y mis recursos. De la mano de ello también va la autorregulación, ¿no? Conocer mis emociones, saber de qué manera responder para no caer en simples reacciones. La automotivación, ¿cómo hago para sostener el interés en las cosas? Porque la motivación es algo variable, entonces ¿cómo hago para sostenerlo en el tiempo? Otro de los componentes es la empatía, muy importante porque se trata justamente de esta habilidad de comprender las emociones ajenas del otro. Y por último, y no menos importante, las habilidades sociales, que es esta capacidad de relacionarnos con los demás. Yo diría que todo esto además tiene importancia en cuanto a que nos ayuda la inteligencia emocional a leer entre líneas cosas que no son tan evidentes de interpretar en la realidad. Y bueno, podríamos decir que la inteligencia emocional nos permite, por ejemplo, comprender las estrategias adecuadas para probar, leer entre líneas lo que el docente dice en clase, que de alguna manera establece ejes conceptuales fundamentales. Que si sé eso, seguramente tengo claro qué es lo que eligió como importante para enseñar y por lo tanto para evaluar. Esta capacidad que hablábamos antes de vincularnos con los demás nos permite trabajar en equipo, nos permite respetar los puntos de vista de otras personas, pero a la vez permite que mi propia comprensión de las cosas se vea expandida a partir de la mirada del otro, a partir de la perspectiva del otro. Todo esto es inteligencia emocional. También tiene que ver la inteligencia emocional en esto que hablábamos, autorregulación y autoconocimiento,
tolerar la frustración de que las cosas no sean como yo me imaginaba o que me presenten obstáculos, las dificultades, los desafíos de la vida. Esa capacidad de tolerancia, de respeto hacia lo que sucede y de flexibilidad, ¿no? De poder buscar una alternativa cuando las cosas no son como yo creía. Pensar justamente un pensamiento alterno, o sea, estimular el hemisferio derecho, que nos lleva a tener respuestas creativas frente a las dificultades. Es como poder pensar opciones diferentes y también reprogramar nuestro cerebro con otros caminos posibles. Está muy estudiado el fenómeno de la integración social como una de las variables que más se asocian al buen rendimiento académico. Porque el aprendizaje no es algo que sucede solo en la mente de las personas, sino que sucede en el encuentro con el otro. Una de las cuestiones importantes. Otra cuestión importante es descubrir toda la información periférica que hay, por ejemplo, en una facultad, que no es lo que está dicho solamente en el cronograma de clases. A veces, algunos estudiantes piensan que es más fácil rendir libre, por ejemplo, porque de esa manera evitan una parte del proceso que es ir a clases, trabajar, presentar un trabajo en grupo, tener que ponerme de acuerdo con otro. Entonces me puedo contar la historia de que me siento solo en mi casa, estudio todas las cosas que hay que estudiar y voy a prueba. Bueno, hay una intención de evitación de cuestiones que me resultan desafiantes y que tienen que ver con el proceso. La inteligencia emocional tiene mucho que ver con comprender que lo importante no es solo el resultado, sino que en el proceso hay mucho más aprendizaje residual y mucha más experiencia de la que yo me puedo imaginar. Así que te invito a reflexionar sobre esto y a observarte, a observar cuáles de estas inteligencias de las que hemos hablado te resultan más familiares, te resultan caminitos más accesibles. Y no es que no vamos a explorar los otros, por supuesto, ¿no? Pero también me parece que es importante este caminito de la aceptación, de aceptar quién soy, cómo soy y qué batallas elijo pelear en este camino, ¿no? de la formación superior, de las búsquedas, de las preguntas, de los proyectos de vida. ¿Qué batallas quiero pelear? Me parece que es un desafío entre la aceptación de quién soy y la expansión de quién quiero ser.